en primer lugar, para pedir que se acoja el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa fiscal para pedir que se excluya, se anule la sentencia y se rechace la demanda interpuesta por una prima de nombre Ivonne Villalobos Salcedo. Sostenemos como infracción de ley diversas disposiciones que están contenidas en mi recurso de casación de la ley 19.123. Sostenemos, señorías excelentísimas, que el fallo de segunda instancia incurre en un error de derecho por cuanto concede una indemnización a una persona que comparece como prima, que es un parentesco bastante lejano, y como ha dicho esta Corte, y como dice también la ley que invoco y que señalo como infringida, la indemnización debe abarcar el núcleo o el núcleo familiar más cercano. Creemos que acá el sentenciador ha incurrido en un error de derecho al conceder una indemnización a una persona que tiene un vínculo bastante lejano con la víctima. Creemos que aquí se atenta y se infringe la ley 19.123, como ya he señalado, que excluyó a los familiares más lejanos del derecho a obtener una indemnización de perjuicios en esta materia. En consecuencia, pedimos anular la sentencia y se rechace, en definitiva, esta indemnización concedida a doña Ivonne Villalobos Salcedo, atendido la lejanía del parentesco y atendido que se diluye, como ha dicho esta excelentísima Corte, tratándose de vínculos más lejanos, de parentesco más lejano, se diluye el daño moral atendida la realidad de los hechos. En consecuencia, pido se acoja y se haga lugar a nuestro recurso de casación en el fondo. Ahora me voy a... Sigue no. Perdón. Sí, continúe. Ahora me voy a referir al rechazo de los recursos de casación en el fondo interpuestos en el aspecto civil. En primer lugar, me voy a referir al recurso de casación deducido por el colega don Nelson Caucoto. Él se alza en contra del fallo de segunda instancia, sosteniendo que éste habría incurrido en un error de derecho al revocar la sentencia de primera instancia que hacía lugar a la demanda interpuesta por dos nietas de una víctima. Esto es doña Jocelyn Muñoz Macías y doña Sandra Muñoz Macías, nietas de don Manuel Muñoz Cornejo. El fallo de segunda instancia revoca la sentencia de primera instancia y señala que estas 12 demandantes no tienen derecho a ser indemnizadas, atendido a que ellas nacieron 20 años después de ocurridos los hechos y que no conocieron en vida, por supuesto, a la víctima de autos. El recurrente sostiene que aquí se habrían infringido las leyes reguladoras de la prueba, porque sostiene que el daño moral es un hecho evidente. Sin embargo, no indica con precisión y exactitud qué leyes reguladoras de la prueba fueron infringidas, cuál medio de prueba no se observó para estimar acreditado el daño moral. Sucede, señoría ilustrísima, que aquí no hay ninguna infracción a las leyes reguladoras de la prueba. La sentencia se encuentra ajustada a derecho porque hace una correcta ponderación de los medios de prueba allegados por la parte recurrente en este caso. Debemos indicar que el fallo de segunda instancia señala expresamente
que el único medio de prueba acompañado son los respectivos certificados de nacimiento que relacionan el parentesco, pero que esa prueba, señala el fallo de Alzada, es insuficiente para demostrar el daño moral. En efecto, el demandante se limitó a acompañar estos certificados de nacimiento, pero en modo alguno rindió prueba concreta y específica para acreditar un daño moral de unas nietas que nacieron, como he dicho, 20 años después de los hechos, señoría ilustrísima. No quiero insistir que el daño moral en este caso más bien se representa por un concepto de un familiar, como es un abuelo que falleció, pero en el hecho específico el demandante no rindió prueba, que en este caso requería ser una prueba contundente para demostrar que 20 años después del nacimiento de unas personas, ellas sufrieron un daño moral por la idea de que su abuelo había fallecido en estas circunstancias. Señoría ilustrísima, en este punto la sentencia se encuentra ajustada a derecho, como he dicho, ha hecho una correcta ponderación de la prueba y, más bien dicho, de la ausencia de prueba, porque, como he dicho, el demandante no rindió prueba sobre el particular. Ahora me voy a referir, señorías ilustrísimas, excelentísimas, perdón, señorías excelentísimas, al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el abogado señor Boris Paredes. Él interpone recurso de casación en la forma, reclamando que el fallo no contendría las consideraciones que le sirven o que sirven de fundamento para, en este caso, rebajar la indemnización a las convivientes, hermanos y la prima a que me he referido. Perdón, señoría ilustrísima, algo se me quedó respecto del rechazo del recurso anterior, y es que el fallo de Alzada, bien digo, con el mismo argumento de la lejanía del parentesco, rechazó las indemnizaciones respecto de las nietas. Sin embargo, cogió la indemnización respecto de la prima. En ese sentido, el fallo no es congruente, porque debía haber también rechazado la indemnización para la prima de una de las víctimas. Pero siguiendo con el recurso de casación en la forma del señor Boris Paredes, quiero señalar que el fallo de Alzada hace una extensa enumeración y análisis de los antecedentes probatorios que le sirven de fundamento a la sentencia y que le sirven de fundamento para, en este caso, rebajar las indemnizaciones. En consecuencia, señoría ilustrísima, no existe ningún vicio de casación en la forma que permita anular el fallo de Alzada. El fallo se encuentra correctamente dictado, cumple con todos los requisitos que exige el legislador procesal respecto de las sentencias y la exposición de las consideraciones que sirven de fundamento, por lo cual pido se rechace el recurso de casación en la forma. Ahora bien, respecto de la casación en el fondo, respecto de este recurrente, él señala como infringidas diversas disposiciones de tratados internacionales, y aquí introduce dos elementos nuevos que escuchamos ayer en los alegatos de esta parte. Introduce dos antecedentes que considero son ajenos al recurso de casación en el fondo propiamente tal. ¿Y cuáles son estos dos elementos? En primer lugar, que debe fallarse con un punto de vista de género. Y el segundo elemento que introduce es la discriminación respecto de las partes. Ahora, ¿qué pasó y por qué el recurrente se alza contra la
sentencia de alzada. Porque el fallo lo que hace es rebajar la indemnización respecto de los hermanos, respecto de las convivientes y respecto de las primas, de la prima. Y rebaja la indemnización en una cantidad que está expuesta en el fallo, que son aproximadamente 10 millones de pesos. Y sobre eso, el recurrente dice que aquí ha habido, como he dicho, una infracción de ley porque no se ha otorgado una indemnización suficiente. Sin embargo, el recurrente omite señalar que la sentencia, por otro lado, aumenta la indemnización respecto de las madres, de la cónyuge y de los hijos. O sea, es el vínculo más cercano, el núcleo familiar más cercano. Y sobre eso, señorías excelentísimas, quiero señalar que este recurso debe rechazarse por una razón muy simple. Porque la fijación del quantum de la indemnización está reservada a los jueces de fondo y no a esta excelentísima Corte que revisa los errores de derecho, pero no la apreciación de la prueba ni la fijación del quantum de la indemnización fijada. Existe una antigua jurisprudencia reiterada por esta segunda sala de esta excelentísima Corte que ha señalado en innumerables casos que la fijación de la indemnización corresponde a los jueces que conocieron del fondo de la materia, a los jueces de fondo. Aquí estamos revisando posibles vicios o errores legales, pero no estamos nuevamente en un tema de prácticamente como si fuera una apelación de revisar los hechos y revisar la prueba y ponderar de nuevo la indemnización. En consecuencia, con ese solo antecedente debiera rechazarse este recurso de casación en el fondo. El juez de segunda instancia tuvo los motivos para, por una parte, elevar los montos, y en ese sentido no puede ser estimado como discriminatorio porque pondera la prueba, y por otro lado rebaja la indemnización a aquellas personas que tienen un vínculo más, no digo menos importante, pero sí más lejano respecto de la familia directa. En consecuencia, señoría ilustrísima, este recurso también debe ser rechazado. Señorías ilustrísimas, me he referido a nuestro alegato de casación en el fondo, que pido que se acoja, porque se concedió una indemnización a un familiar muy lejano como es una prima. He pedido que se rechace el recurso de casación en el fondo del señor Nelson Caucoto por carecer de todo fundamento legal, y he pedido finalmente que se rechace este recurso del colega Boris Paredes por estimar que la fijación de la indemnización corresponde a los jueces de fondo. Señor ilustrísimo, es lo que puedo dar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Bien? Carla Hermosilla. Carla Hermosilla. Abogada, señora Hermosilla. La escuchamos, pero no está. ¿No está? Sí, ahí sí. Sí, buenos días, su excelentísima. Buenos días. Buenos días, excelentísima. Comparece Carla Hermosilla Órdenes, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de don Luis Tognolia, alegando recurso de casación en el fondo en virtud del artículo 546, número 1, por un error en aplicación del artículo 103. Su excelentísima, la cuestión objeto del presente recurso es determinar si la denominada media prescripción se aplica o no a los crímenes de lesa humanidad. Eso nos lleva a definirse el contenido del artículo 103 del Código Penal. ¿Se trata de una regla especial de determinación de la pena o más bien se trata de una especie de prescripción que no puede operar con independencia de la plena prescripción? Distintos tratadistas, como ayer lo mencionaron en los alegatos, la tratan como un instituto que procede de la misma naturaleza, que una no sobrevive sin la otra o que una no se computa sin la otra. Pues bien, en este caso me voy a acotar a por qué el artículo 103 no puede prosperar. Y esto es por tres situaciones. Una, porque ambas instituciones, la media prescripción y la prescripción, tienen como su fundamento la aplicación del tiempo. Y la improcedencia de aplicar la prescripción total a los crímenes de lesa humanidad necesariamente alcanza a la prescripción parcial, puesto que no existe argumento alguno que permita reconocerle al tiempo el efecto de reducir la sanción.
En segundo lugar, la norma del artículo 103 resulta inaplicable, porque en este caso se trata de un crimen de lesa humanidad, por ende es imprescriptible. Y por último, en tercer lugar, que si se acepta esta media prescripción se incurre en una profunda contradicción lógica judicial, toda vez que contraviene las normas del derecho internacional de los derechos humanos, pues implica aceptar que el transcurso del tiempo elimina la responsabilidad de los crímenes de guerra o de lesa humanidad, pudiendo con ello incluso hasta generar la responsabilidad internacional del Estado. Es así como su señoría excelentísima, la naturaleza jurídica de ambos institutos no puede diferir, ni menos diferir la aplicación de ambas en un crimen de lesa humanidad. Por otra parte, esta misma Corte ha señalado que la aplicación de la prescripción gradual de la pena de los responsables de la comisión de un delito de crimen de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues dada la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de los agentes del Estado, determina que la respuesta del autor al hecho por él cometido debe ser coherente con la afectación del bien jurídico. Entonces, su señoría excelentísima, esta parte viene en solicitar se anule la sentencia en virtud del 546 número 1 por errónea aplicación del artículo 103 y se dicte una sentencia de reemplazo. Esto es que falle conforme a derecho y estableciendo las penas ajustadas a la ley. Eso, señoría excelentísima. Muchísimas gracias. Corresponde ahora alegar a don Yuri Santander. O doña o don, no sé. Don, su señoría. Don Yuri. Acá estoy presente. Adelante, tiene la palabra su abogado. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Y con su venia, procedo a desarrollar el alegato de mi parte en representación de las familia de la víctima Claudio Toñola, su esposa Rosa Canales y sus hijas. El recurso de casación que hemos presentado por esta parte dice relación con atacar la infracción de ley en la que ha incurrido el fallo de alzada, configurando la causal de casación en el fondo que se contempla en el artículo 546, inciso final del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, debido a que la sentencia de segunda instancia incurre en una infracción de ley que ha influido sustancialmente en los dispositivos de la sentencia definitiva. Su señoría, en ese sentido, la sentencia definitiva de segunda instancia realiza una errada aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil al acoger la excepción de cosa juzgada, ¿ya? Y de esta manera, su señoría, se configura una grave negativa respecto del derecho a la reparación, el derecho a la protección judicial y el derecho en general a las garantías judiciales que le corresponden y de las cuales son titulares las recurrentes. Todas estas personas, como ya señalé, originariamente familia directa de la víctima, señor Claudio Toñola. Su señoría, en ese sentido, el Estado lo que está realizando al determinar esta configuración de acoger la excepción de cosa juzgada es negar el derecho a la reparación, ya que le está negando la adecuada y debida indemnización a las víctimas, cuyo derecho es indiscutible. Es tan indiscutible, señoría, que ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado ha cuestionado lo que hemos planteado durante el procedimiento que se está llevando a cabo. En ese sentido, señoría, los crímenes de lesa humanidad que se cometen o que se han cometido por el Estado contra la población civil constituyen no solamente una emanación de obligaciones ya no solo de orden vernáculo, sino que de orden internacional a favor de las víctimas, constituidas como el deber de investigar, el deber de juzgar, el deber de sancionar, sino que también, su señoría, es el deber de reparar adecuadamente a las víctimas directas y sus familiares. Esto, señoría, indiscutiblemente forma parte de lo que llamamos también el generar garantías de no repetición, como expresamente lo ha señalado esta segunda sala de la Corte Suprema en diversidad de fallos. Este deber de generar estas reparaciones no solamente tiene como principio
la restitución, la rehabilitación, ¿no es cierto?, o la compensación, sino que la indemnización es una parte fundamental para el establecimiento de la reparación del daño ocasionado por esta obligación internacional que se genera para el Estado de Chile al cometer estos gravísimos crímenes, no solamente respecto de las personas individualizadas de manera particular como víctimas, sino también respecto a la sociedad toda. Y por lo tanto, el excluir el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral, es un atentado jurídico, su señoría, contra la sociedad entera, que le debe a la familia esta adecuada reparación. De esta manera, su señoría, el razonamiento que ha llevado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, su señoría. Me interrumpa, pero yo estoy viendo, y rectifiquen usted, por favor, que el recurso de casación que está interpuesto en representación del señor Luis Tongola Miranda es solamente por penal, solamente por la aplicación del artículo 103, o sea, la media prescripción. No hay ninguna referencia en el recurso respecto al aspecto civil que usted está alegando. Señoría, yo estoy alegando el recurso interpuesto por el señor David Osorio Barrios en representación de Claudia Rosana Tognola, que es esposa y sus hijas de Claudio Tognola. Ya, son dos recursos, correcto, ya. Claudio Rómulo Tognola Ríos, su señoría, es la víctima a la cual me estoy refiriendo, y es solamente de orden patrimonial, ¿no? Es solamente referido a la indemnización. Ya, aclarado, civil. Muchísimas gracias, muy gentil. No hay problema, su señoría. Prosigo entonces. Sí. Se hablaba entonces que el errado razonamiento que ha llevado adelante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago es que considera, y habiendo tenido a la vista la causa ROL 3784 del año 2002 del séptimo juzgado civil de Santiago, señala que en aquella causa anterior, ¿no es cierto?, en dicha causa, la sentencia de primera instancia ha acogido la indemnización solicitada, y que al conocer de esa causa, la Corte de Apelaciones de Santiago decide revocarla, haciendo lugar a la prescripción de la acción civil impetrada, ¿no es cierto? Y en este caso, además, la excelentísima Corte Suprema, en causa ingreso 4622 de 2008, rechaza el recurso de casación en el fondo. Desde esta perspectiva, su señoría, el hierro de derecho, el error de derecho se produce basándose en la aplicación del artículo 433, número 4 del Código de Procedimiento Penal. Esto es que la consideración de la sentencia hace lugar a la prescripción civil, produciendo de esta manera el efecto de cosa juzgada, cuestión que ha sido consistentemente rechazado en este ámbito, en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en general por la actividad de esta excelentísima Corte Suprema. Basta citar las sentencias de casación de los casos de Fernando Vergara Vargas, ROL 6308-2007, el episodio Caravana de la Muerte, ROL 4723-2007, y diversas otras sentencias de esta excelentísima segunda sala, donde efectivamente se rechaza la excepción de la prescripción extintiva de la acción civil, ordenando justamente el pago de la indemnización. En ese sentido, también, señoría, quisiera citar la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Órdenes Guerra, ¿no es cierto?, donde establece que las reclamaciones de orden civil no se encuentran sujetas a prescripción. Y lo mismo, en el mismo sentido, su señoría, el famoso caso, ¿no es cierto?, de Almodacid Arellano versus Chile, donde se establece expresamente que el Estado no puede argumentar prescripción y retroactividad o ningún otro principio de esas características para excusarse de sus deberes, lo que incluye también
la prescripción de las acciones civiles, ¿no es cierto?, y la exclusión de ellas por la aplicación de la institución de la cosa juzgada. En este sentido, su señoría, además, el Pleno de la Corte Suprema, en los autos administrativos números 1386 de 2014, declara que efectivamente estos fallos tienen que los fallos que anteriormente habían establecido la prescripción de estas acciones han perdido la totalidad de sus efectos. Es decir, nuevamente, control de convencionalidad impone la extensión de los efectos en materia penal respecto de la prescripción, respecto de la excepción de cosa juzgada, a el ámbito de lo civil. Por lo tanto, su señoría, esta parte entonces viene a cuestionar, a levantar la cuestión de error de derecho respecto de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, solicitando que se acoja el recurso de casación interpuesto, se excluya la prescripción respecto de las indemnizaciones civiles solicitadas y además se excluya la excepción de cosa juzgada y por lo tanto se dé lugar a las indemnizaciones reclamadas, modificando de esa forma la sentencia conforme a derecho. Es todo lo cuanto puedo alegar, su señoría. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado. Le corresponde ahora a don Su señoría, ¿me permite salir de la audiencia para dirigirme a otra reunión? Muy bien, no hay ningún inconveniente. Hágalo, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias, señoría. Le corresponde alegar ahora a don Francisco Bustos. Perdón, señoría. Sí. Señoría, yo como recurrido quiero contestar a ese recurso. Tuvo usted su oportunidad, abogado, pero ya dejémoslo para el final, ahí veremos. Bueno. Don Francisco Bustos le corresponde ahora alegar. ¿Puedo comenzar? Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de esta excelentísima sala, alego por la parte querellante agrupación de familiares de ejecutados políticos, solicitando el rechazo de los recursos de casación de las defensas. Señoría, dado que me han precedido otros querellantes con la palabra, como la colega Francisco Onel, don Francisco Ugaz, Karina Fernández y don Yuri, voy a reducir fundamentalmente mis alegaciones a algunas cosas que estimo que no se han dicho. Respecto de lo primero, ya algunos de mis colegas han dado cuenta que existen errores formales en la mayoría de estos recursos. Por ejemplo, los dos recursos de casación en la forma en realidad buscan cuestionar la forma de intervención delictiva y tienen las referencias al artículo 15 del Código Penal, y los dos recursos de casación en el fondo de los sentenciados Guerrero González y del sentenciado Egaña García también se estructuran sobre la base del artículo 546 número 1 pidiendo absolución. Por lo tanto, solamente por eso ya debieran ser rechazados. Y respecto del recurso de casación del señor Ibar Liborio Muñoz Peña, ese recurso va por la causal del 546 numeral tercero, siendo que realmente los hechos que se le imputan sí son ilícitos y son crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahora voy a hacer algunas consideraciones respecto del fondo. Me parece que este antecedente no se ha dicho y es común, por lo menos, o me sirve para poder desvirtuar las alegaciones sustanciales de las defensas de Guerrero González y de Egaña García, que es el informe de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos, que está en FOJA 7429, y esto señala quienes componen la comisión civil. Están ahí el teniente Alex Cantil Leighton, está el subteniente Luis Guerrero González, es decir, una persona que tenía cargo de oficial, no era, como quiso decir, el último grumete de la Baquedano. Yo creo que también no haciéndole justicia al libro, porque eso desde luego muestra cómo alguien que parte desde lo más bajo va asumiendo responsabilidades. Entonces no se ajusta ni al antecedente ni al libro. Y también dice que esta comisión civil la compone el carabinero Gilberto Egaña García. Señoría, también respecto del fondo, ya mis colegas refirieron los considerandos 1º de la sentencia de primer grado y el considerando 14 de la sentencia de alzada, que dan cuenta que el señor Egaña García, si bien pudo haber comenzado como
contratista o pudo haber comenzado con otras funciones. En los hechos integró la comisión civil, detenía a personas, torturaba, encerraba, interrogaba. Por lo tanto, el recurso en realidad no tiene razón de ser y la calidad administrativa en la cual haya estado contratado no es una característica esencial en los delitos de lesa humanidad. Vuestra señoría excelentísima lo sabe. Si hace las mismas funciones debe ser sancionado con la misma pena. Aquí yo puedo citar las sentencias de la excelentísima Corte Suprema de casación y reemplazo en los episodios Santa Bárbara y Quilaco, donde civiles que desarrollaban las mismas labores que carabineros en detenciones, en secuestros y en desapariciones fueron condenados con el título de coautores, que es lo que corresponde en derecho. Entonces, respecto de esto no hay mucho más que agregar. Señoría, respecto de lo que se dice de Luis Guerrero González, también, señoría, ahí se señala que él prácticamente solo habría estado conduciendo los vehículos, pero por otro lado sabemos que primero que la comisión civil la integraban muy pocas personas, por lo tanto veo difícil que él solamente haya desarrollado labores de conducción, pero en todo evento el artículo 15 número 3 en su segunda variante puede comprender funciones como las que él desarrolla, es decir, él aquí, incluso si él hubiera presenciado solamente el delito, él podría haber estado para poder, por ejemplo, prestar impunidad, para poder reaccionar en caso de que las víctimas escaparan. Entonces, no entiendo bien cuál es la alegación ahí. E incluso podemos decir plenamente que encontramos este acuerdo de voluntades. El profesor Mañalich, en su texto sobre organización delictiva, da cuenta de una forma de organización conjunta son los subordinados que actúan por órdenes de quienes son sus superiores. Es decir, el acuerdo de voluntades que exige el derecho penal no nos pide que todos los partícipes estén en una verdadera igualdad, sino que pueden haber distribuciones incluso jerárquicas, sea en bandas criminales o peor aún en organismos del Estado. Digo peor aún porque desde luego es el Estado utilizando sus medios para violar los derechos humanos. Y paso aquí a lo que es ya el tercer recurso y probablemente la defensa que me ha parecido más inaudita en cuanto al contenido, porque respecto de la defensa del señor Liborio Muñoz Peña hemos escuchado que la responsabilidad del mando no existe en el derecho chileno. Y eso es un error cabal, es un error grave. El correlato clásico del derecho penal militar, incluso el derecho penal militar previo a la Segunda Guerra Mundial, previo a los derechos humanos, es que los superiores dan órdenes y los subordinados las cumplen porque saben que en último término quien responde es el superior. La responsabilidad por el mando, además, post derechos humanos, post Segunda Guerra Mundial, ha sido reafirmada desde los principios de Nuremberg, en el Estatuto de Roma, y esta excelentísima Corte la ha reconocido, y puedo citar simplemente el ROR 14.594 de 2019, una sentencia de octubre del año 2021 del caso de Joaquín Montesinos Rojas, que se refiere a la subcomisaría de La Granja, donde se desarrollaban crímenes masivos, ejecuciones y secuestros con grave daño de personas. Entonces, no puedo entender que se diga que la responsabilidad por el mando es un principio que no está reconocido en el derecho chileno. Y en todo evento, si se discute si se encuentra en el artículo 15 número 2 o 15 número 3, por ejemplo, el profesor Guzmán Dálvora es muy crítico porque él entiende que el 15 número 2 solamente es inducción. Otros autores, como el profesor Juan Pablo Delgado, entienden que en realidad el 15 número 2 también puede comprender esto. Asimismo, la jurisprudencia, en todo evento, el vicio no tiene trascendencia porque en el derecho penal chileno todas las hipótesis de coautoría tienen la misma pena. Entonces, si es 15 número 1, si es 15 número 2, si es 15 número 3, no tiene ninguna relevancia penal para efectos de lo que nosotros estamos discutiendo aquí. En ese sentido, el superior no puede alegar eso. Pero además, hay consideraciones elementales de hecho. La comisaría de Tocopilla no era una unidad policial precisamente grande, y además, como dijo alguna de las querellantes, se fusilaban personas directamente en la comisaría. Pensar solamente en el ruido, en los rastros de sangre, incluso en el olor, en todas esas cosas, hacen inconcebible pensar que un superior jerárquico podría no saber lo que estaba ocurriendo, máxime si es una zona pequeña
y en la cual se asesinaron por lo menos a 23 víctimas, de acuerdo a las agrupaciones que hay en Tocopilla. Hago solamente una última reflexión y quiero volver a tomar esta referencia que se hizo a la obra de Francisco Coloane. De acuerdo a Grino Rojo, uno de los grandes estudiosos de la literatura chilena, esta obra es una alegoría de la patria. Y la Baquedano era un buque de triple fondo que no se hunde sino en pedazos. Y el golpe de Estado precisamente significó eso, una destrucción del tejido social. Y que fue hecho pedazos por superiores como Liborio Muñoz, por oficiales como Guerrero González y por funcionarios de más bajo rango, como el señor Egaña. ¿Y cómo se hizo esto? Se hizo matando, se hizo desapareciendo personas. Por lo tanto, todos ellos son penalmente responsables, participaron en crímenes de lesa humanidad ejecutando un plan común que significaba el ataque contra una población civil. Termino aquí mis alegaciones, esperando no haber repetido lo dicho por mis colegas. Muchísimas gracias. El señor Navarro desea formular una quiero hacer precisión. un alcance oponiéndome al recurso de casación en el fondo respecto de la cosa juzgada, haciendo tres precisiones para ser muy breve, señora Ilustrísima. En primer lugar, que la cosa juzgada es una materia fundamental de la jurisdicción y del efecto de las sentencias. También que esta excelentísima Corte ha resuelto en muchas sentencias el rechazo de los recursos de casación que atacan la cosa juzgada, porque los recurrentes en este tipo de materias no señalan específicamente ninguna norma del derecho internacional infringido. Y ello no es menor, porque si no se señala una norma específica infringida, no puede esta excelentísima Corte decir en qué consistió la infracción de ley. En consecuencia, pido se rechace ese recurso de casación en el fondo deducido por la parte contraria. Disculpen, señoría, que haga esto. Abogado, tengo que comunicarle que yo me equivoqué al citarle al abogado solamente el recurso que queda equivocado. Efectivamente, me equivoqué, pero el recurso respecto al cual él alegó está declarado inadmisible por resolución del 19 de junio de este año 23 por esta Corte Suprema, razón por la cual este tribunal no emitirá ningún pronunciamiento al respecto por estar declarado inadmisible. Se lo dejo solamente para aclararlo. Muchas gracias, señor presidente. Y sabe, yo también incurrí en no el mismo error, sino que busqué todos los recursos de esta parte y no encontré ninguno. Entonces, por eso me sorprendió mucho que el abogado alegara. Muy bien, con esto ponemos tema en la audiencia y finalizada la vista de la causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Buenos días, colega.